Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo tranquilo. Bueno, Sí, todo bien. me alegro. Eh, vamos a comenzar la segunda parte del año. Esta segunda parte es bastante más teórica, si quieren, de alguna manera. Eh, hay mucha cuestión de seteos, de definir cosas, ¿sí? Es la parte del AutoCAD que por ahí se utiliza menos, pero que también se, se hace como muy tentativamente, ¿no? Es prueba y error, porque se definen estilos de texto, estilo de cota, la manera de imprimir, qué tenemos que seleccionar, cómo lo tenemos que seleccionar, cómo se acotan. En realidad es como la parte final de una presentación, ¿no? De armar un plano. Todo lo que vimos hasta el cuatrimestre pasado era cómo dibujar las cosas, ¿sí? En nuestro espacio modelo, en el espacio negro, eh, y, y- y nos centramos específicamente en esas herramientas. Con qué herramientas dibujar, con qué herramientas modificar lo que dibujamos. Y en esta parte del año vamos a ver todas las herramientas que necesitamos para armar un plano, para armar una presentación, ¿sí? Que si bien no es la parte de dibujo, funciona de una manera bastante parecida porque es parte del entorno de este programa y no es menos importante, porque como les decía al principio, ¿no? El programa a veces es frustrante en cuanto a que tenemos que acostumbrarnos a una nueva manera de pensar o de entender cómo funciona el programa y esta parte no escapa demasiado a eso, ¿sí? En el sentido de que hasta que le tomamos la mano es un poco, necesitamos ponerle más atención porque por ahí son varios pasos los que hay que hacer. ¿Qué es lo que tiene de bueno o a lo que apunta el curso en este sentido? A que tengamos un método de trabajo que nos permita hacer las cosas una vez, ¿sí? O sea, hacer nuestros textos, nuestras cotas. Vamos a pasar por ese proceso de hacer, retocar, modificar, cambiar, hasta que eh, los textos, las cotas, las presentaciones sean completamente de nuestro agrado y las sepamos manejar. Pero una vez que lo general está hecho, ya no tenemos que volver a hacerlos en cada oportunidad. Y eso es un montón de tiempo, el tiempo que vamos a ahorrar. Y va a hacer que su flujo de trabajo, o sea, su manera de trabajar, sea más eficiente, sea más controlada. Eh, pueden no hacerlo, o sea, pueden no adoptar este método, pero la verdad que después se paga con tiempo. Eh, como siempre les digo, al final cada uno hace con su AutoCAD lo que quiere y dibuja y hace las cosas de la manera que quiere. Pero bueno, la idea es que además de las herramientas tengan un método de trabajo. Para no dejar de practicar y seguir andando en bici, seguir con la práctica, paralelamente a los temas que vamos a ir viendo, van a ir dibujando un plano de una casa que yo les voy a mostrar, que les voy a compartir en la clase que viene. Ese va a ser un trabajo integrador que va a durar todo el cuatrimestre con entregas parciales, a la par de que van a tener entregas puntuales de los temas que veamos, pero más que nada es para que no pierdan el hábito de dibujar, porque si no tienen nada que dibujar obligadamente, no se van a poner solos a dibujar, ¿sí? Y sería una pena que nos dediquemos a ver toda la parte más teórica, que pierdan ese ejercicio de trabajar con los comandos de dibujo y de edición, eh, sigan llenando de información su cabeza con cosas más teóricas y que después en ningún momento se junten.
Básicamente esto, de todos los programas básicamente son prácticas, así que lo que hay que hacer es practicar y no perder eso. Y es difícil hacerlo por cuenta de cada uno. Si no hay una obligación, no se avanza. No es un dibujo complejo este que les cuento del integrador, pero sí es una excusa para que sigan practicando por lo menos los comandos básicos, ¿no? De cortar, dibujar, extender, lo básico básico del dibujo, pero que hace que sigan moviendo el mouse, que sigan utilizando el programa para dibujar, más allá de que sigan incorporando nuevos conocimientos. ¿Alguna pregunta, duda de esto, de lo anterior o algo que quieran comentar? Discúlpame, Gustavo. Sí. Yo tuve que mandarte por correo el trabajo del objeto porque Ujú. no podía colgarlo en el Classroom. Sí, No vi sé el si lo... mail, Ah, ¿lo viste? sí, vi Fantástico, el listo. mail, lo bajé, pero ahora lo veo y te digo en todo caso después en qué fecha de clase tenés que ponerlo, no te das problema. Ah, bueno, bueno. ¿Mm? Bueno, gracias. Mira. Bueno, vamos a comenzar despacito con lo primero que tiene que ver con la teoría, por llamarla de una manera. No es que sea demasiado teórico, pero no son cosas de dibujo, pero tienen que ver con las entidades, que son las propiedades. Todo lo que dibujamos o lo que hacemos con el programa, líneas, puntos, arcos, bloques, textos, cotas, todo se llama entidad, ¿sí? Para el programa, cualquier cosa que hagamos es una entidad. Cada entidad tiene propiedades y no todas las propiedades son las mismas. Hay algunas geométricas, por ejemplo, las propiedades del arco no son iguales exactamente a las de una recta porque son figuras geométricas diferentes. La recta no va a tener radio ni diámetro, obviamente. El arco va a tener radio, pero no va a tener diámetro. El círculo va a tener radio y diámetro, ¿sí? Entonces, son propiedades geométricas particulares de cada tipo de entidad. El punto también es una entidad geométrica y no tiene ninguna de estas propiedades geométricas. Eh, Otras propiedades son la posición en el espacio, ¿sí? Acuérdense que esto es muy del principio, pero en realidad el espacio negro, el espacio de trabajo donde dibujamos, es como si fuese una batalla naval, ¿se acuerdan? X, Y son coordenadas, o sea, uno en X, uno en Y, eso es una coordenada, es un punto en el espacio. Bueno, eso también es una propiedad, es la propiedad de ubicación en el espacio. Y no solamente en X e Y en el plano, sino también en el espacio, o sea, en la coordenada Z. ¿Qué quiero decir con esto? X, Y Z son posiciones que también son de cada entidad, porque cada entidad ocupa un lugar en ese espacio y es una propiedad más. Eh, Otro tipo de propiedades son las propiedades de aspecto, de apariencia, ¿no? Y eso tiene que ver con las líneas. Pueden ser eh, llenas, pueden ser punteadas, pueden ser más complejas, de punto y raya, de dos puntos y de dos rayas. No necesariamente tienen que ser líneas continuas. Otra propiedad también de estas gráficas es el grosor, ¿sí? Pueden tener diferente grosor. Ya vamos a ver después de dónde se modifican o cómo se modifican, pero para que recuerden solamente, la única entidad en la cual podemos ver su espesor en en el espacio de trabajo, o sea, en el fondo negro, es la polilínea. ¿Se acuerdan que le podíamos dar grosor a la polilínea? Incluso puede tener un grosor al inicio y un grosor al final. Esa propiedad específica solamente las tienen las polilíneas. Cuando le damos grosor a una línea, a un arco o a otra entidad que no es polilínea, el grosor es constante, es continuo. Así que
La polilínea tiene esa propiedad particular. Puede tener diferente grosor a lo largo de en el principio y en el final. Eh, ¿Qué otro tipo de propiedades les puedo contar? Ahora les voy a mostrar gráficamente sobre el programa de que estamos hablando. Eh, el cuatrimestre pasado terminamos hablando de las capas, ¿sí? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se manejan? Hablamos muy por encima. Más adelante vamos a ver cómo se usan y para qué sirven. Asociado a las capas también le podemos dar un color, o sea que las entidades van a tener su propio color o les podemos asignar un color. Por defecto, por definición, en el programa, todas las entidades las van a ver blancas, ¿sí? Pero eso no quiere decir que tengan que serlo. Nosotros le vamos a asignar el color, el tipo de línea, el espesor de la línea, ¿sí? Todas esas propiedades se las vamos a poner nosotros según las necesidades, ¿sí? Hay que pensar para qué las vamos a utilizar y en base a eso definirlas. Otro tipo de propiedades son la escala de la línea, que también es un tema particular que vamos a ver en su momento, la transparencia, ¿sí? La transparencia sobre todo cuando hagamos tramas o sólidos que vamos a ver que pueden tener transparencia, o sea que no son completamente opacos, que si yo le bajo o le subo la transparencia, a un sólido, por ejemplo, voy a poder ver lo que está por detrás, ¿sí? No, eso en general lo tienen casi todas las entidades, lo que pasa que donde más se usa es en los sólidos o cuando superponemos líneas a propósito y necesitamos que una se vea más que la otra. Eh, otra propiedad, otro grupo de propiedades son las propiedades del 3D, que nosotros no vamos a ver, pero se las cuento. En 3D existe la particularidad de que nosotros le podemos dar un tipo de material a los objetos. En ese caso, el material que le asignamos a los objetos también es una propiedad. Podríamos decir que, no sé, que un plano que dibujamos en 3D es de hormigón, entonces esa propiedad eh, es parte de la entidad que nosotros designemos. ¿Qué más? Después hay algunas otras que tienen que ver específicamente con el tipo de entidad que son. Hay algunas entidades como los textos y las cotas que tienen propiedades particulares justamente porque con esas entidades estamos escribiendo, ¿sí? Estamos escribiendo textos o estamos escribiendo cotas. Entonces van a tener texto, van a tener una tipografía, van a tener un principio y un fin de cota, que son propiedades más específicas de esas entidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo en el AutoCAD, todo lo que se hace en AutoCAD es una entidad. Y hay entidades más simples y otras más complejas. Obviamente, cuanto más compleja la entidad, posiblemente o seguramente va a tener más propiedades. Y las propiedades no son las mismas para todos, porque tienen geometrías diferentes o porque son entidades diferentes en cuanto a su complejidad, ¿sí? No le podemos exigir las mismas propiedades a un punto que a una cota, ¿sí? Porque la cota está conformada por varias entidades. En cambio, el punto es una entidad individual. Dicho esto, les voy a compartir pantalla y vamos a empezar a hablar un poco de esto en nuestro programa. ¿Alguna pregunta hasta acá de esto de las propiedades? Bueno, No, me paran cualquier cosa, ¿sí? Hay algunas propiedades que yo veo directamente cuando vamos a pasar a este dibujo. Cuando dibujo la entidad, vamos a ver algunas de sus propiedades simplemente con dibujarlas.
Voy a hacer ahora una línea, otra línea, otra más y otra más. ¿Qué dibujé acá? Tres líneas, ¿sí? O sea, tres entidades. La entidad, como tal, es la entidad que se llama línea, ¿sí? Ahora, ¿qué diferencia tienen estas cuatro líneas? Sus propiedades. No se llaman características, no se llaman visualización, no, se llaman propiedades, ¿ok? Es importante esto porque todo lo que esté asociado a las características de una entidad está en una familia que es la sexta en el menú de herramientas que se llama propiedades, ¿sí? Acá está nuestra parte del menú que trabaja eh, las propiedades. La primera es una línea blanca, de color blanco, que es una propiedad, y de línea continua. La segunda es una línea de color amarillo punteada. La otra es una roja, de raya y punto. Y la última es una línea color verde, ¿sí? O sea, si bien todas son líneas, tienen propiedades diferentes. Lo mismo pasaría con cualquier otra entidad que yo dibuje, ¿sí? Puedo dibujar, por ejemplo, un círculo o varios círculos. Eh, bueno, no los voy a confundir, vamos a pasar esto así. Si ustedes lo dibujasen en su AutoCAD, dibujarían cuatro círculos que serían blancos. Bueno, cada uno de estos círculos tiene sus propias propiedades, ¿no? Sus propiedades particulares. Si bien son todos círculos, ¿en qué van a variar? Básicamente en su radio y en su diámetro, porque no tienen una característica diferente hasta ahora. ¿Por qué? Porque son todos en línea blanca y lo que cambia es su tamaño. Entonces este radio o este diámetro no es el mismo que este o que este o que este, ¿sí? Si acotamos esto, por ejemplo, esto es de un diámetro 56, esto de un diámetro 30, esto de un diámetro 90 y esto de un diámetro 35. ¿Sí? Bien, lo mismo pasaría con un arco. Estas son cuatro entidades que son arco y lo que va a variar en este caso es su radio y su longitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta longitud es mayor a esta longitud de arco y el radio, este es mucho más amplio, fíjense donde me muestra el centro, que este que es un radio mucho más chico. La característica particular se llama igual, o sea, radio o largo o cuerda del arco, y lo que va a cambiar es la medida. Ahora, es muy importante saber que si nosotros queremos cambiar el aspecto, o sea, las propiedades de cualquier entidad, lo vamos a hacer utilizando las capas. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? ¿Se acuerdan que yo les decía, no le cambien el color a los objetos desde este cuadrito? No le cambien el tipo de espesor o el espesor desde esta línea, ni le cambien el tipo de línea desde esta línea. ¿Por qué? Porque desde acá lo que modificamos son las propiedades del objeto que estamos seleccionando. Por ejemplo, yo selecciono este arco y le digo que quiero que esté en un color naranja. El espesor no lo voy a ver, yo acá le voy a dar un espesor muy ancho,
Fíjense que le doy 2, pero sin embargo acá lo sigo viendo igual. Después vamos a ver por qué. Y aparte le voy a decir que tenga un tipo de línea que sea de puntos. ¿Sí? Le cambió todas las características a esta entidad, pero se las cambió a esta entidad nada más. No se las cambió a todos los arcos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto solamente cambia las propiedades de lo que estoy seleccionando. ¿Ok? ¿Se puede utilizar? Sí. ¿Lo recomiendo utilizar? No. Por lo menos hasta que no sepa mucho de cómo se dibuja en AutoCAD o para qué o cuándo hacer esos cambios. Si yo quiero que un grupo de entidades tenga las mismas características, las mismas propiedades, sin importar el tipo de entidad que sea, lo que tengo que utilizar son las capas. ¿Y por qué? Porque en general, cuando nosotros dibujamos, por ejemplo, en una planta de arquitectura, muros. ¿Sí? Los muros en general se representan siempre con el mismo color y el mismo tipo de línea. Quiero que las proyecciones, que es como se indican las cosas que están arriba de lo que estoy dibujando, o sea, por ejemplo, una viga o la proyección de un balcón, se dibuja en línea punteada. Si quiero dibujar los ejes de un terreno, se dibujan con trazo y punto. ¿Sí? Si quiero dibujar vegetación, posiblemente voy a querer que sea en un color verde específico. Siempre son grupos de cosas. La idea del AutoCAD es dibujar en grupos de cosas. Y para eso se inventaron las capas. Las capas son, vamos a cambiar, están en un menú que es la cuarta familia, que se llama capas. Al principio hay un botón muy grande que se llama propiedades, donde lo único que van a encontrar es un primer renglón que dice todas las capas usadas, un segundo renglón que va a ser la capa 0, van a ver que tiene un tilde, y en el caso de que tengan una cota en su dibujo base, va a aparecer la capa DeskPoint, que es una capa que se crea automáticamente cuando hago la primer cota. ¿Sí? Es algo que hace el programa automáticamente. Bueno, desde este cuadrito es de donde vamos a cambiar nosotros las características de todas las entidades que vayan a dibujar alguno de los grupos estos que les mencionaba. Por ejemplo, los muros. Es bastante sencillo de utilizar esto, ¿sí? Después lo vamos a ver paso a paso con el apunte, pero el primer icono es para crear una nueva capa. Van a ver que aparece la capa 1. Yo para el ejemplo ahora le voy a poner a la capa 1, le voy a poner el nombre muros y le voy a cambiar las características gráficas o visuales desde acá. Le voy a decir que la capa muros quiero que sea en un color cian, le doy a aceptar, en línea continua y por defecto, perdón, y el grosor voy a querer que sea de 0,5, de 0,4, ¿sí? Y le voy a aceptar. Ya le asigné la primera propiedad, que es el nombre. Le asigné un color, le asigné un tipo de línea, en este caso lo mantuve, y le di un grosor. Todas esas ya son propiedades de esta capa. Para poner la capa en activa, o sea, para dibujar en esta capa, lo que tengo que hacer es ponerle el tilde acá adelante. ¿Cómo lo hago? Con el último de los iconos. Pico en el último icono, el tilde baja a muros. Eso quiere decir que todo lo que haga de acá en adelante se va a dibujar en la capa muros. Entonces, vengo acá, lo primero que tienen que observar es qué dice en esta línea. Antes, en esta línea decía 0. Como yo me vine, hice una capa nueva, la seleccioné y la puse como capa de trabajo y cerré esta ventana, ahora dice muros. Esto quiere decir que lo que diga acá, la capa que diga acá, es la capa en la que estoy trabajando, es la capa en la que estoy dibujando. Todo lo que dibuje se va a dibujar de acá en adelante en la capa muros. Por ejemplo, si yo dibujo un muro, supongamos que tengo que hacer una habitación.
Hice la habitación, ahora no importan las medidas, lo dibujo así nomás, a ojo, con una pared de 30, con otra pared de 30, con una pared de 15 y otra pared de 15. ¿Sí? Paredes exteriores, las de 30 paredes interiores. No hago distinción entre los muros internos y externos. ¿Podría hacerlo? Sí. A mí en este caso no me interesa, pero digo, todo esto está en la familia de muros, ¿sí? Y tienen características propias, esta capa, que es el color cian, la línea continua y un espesor que es de 0,45, que era lo que yo le había dicho, que no lo veo, ¿sí? Van a ver que no se ve. Ahora, si yo dibujo un círculo, sea o no sea un muro, va a estar dibujado en la capa muros. O sea, esto está dibujado en la capa muros. Supónganse que esto representa una mesita. Y este rectángulo que voy a dibujar ahora representa una cama. Y esto representa una mesita de luz. Está todo dibujado en la capa muros. ¿Eso está bien? No, la verdad que la cama, las mesitas y la mesa deberían estar en otra capa, que se llame mobiliario, amoblamiento, el nombre que sea, pero no pertenece a este grupo de entidades que son los muros, ¿ok? Entonces lo que tendría que hacer es hacerme una nueva capa que se llame muebles, por ejemplo, que tenga otras características visuales, que por ejemplo le puedo dar un color azul, la línea puede ser continua o no, supongamos que simplemente quiero ponerlos, yo lo que voy a vender es la casa, los muebles no los voy a vender, muchas veces se ponen en línea punteada para que no se entienda que no van con la casa, ¿sí? Vamos a cargar una línea punteada. Ven, acá cambió, ya la línea es punteada y le vamos a dar un espesor mucho más chico, le vamos a dar un 0,25. Y la voy a poner como capa de trabajo, con el simbolito del tilde y cierro. Fíjense que ahora acá arriba dice muebles y aparecen las características de la capa. La capa es azul, tiene un espesor que no me lo dice, porque no tengo que abrir esto para que me lo diga, pero no me dice cuánto es el grosor, pero sí me dice el tipo de línea, ¿sí? No me dice el nombre, siempre dice por capa, por capa, por capa. Presten atención a eso. Si yo me paso a otra, a los muros, ¿sí? Como capa de trabajo, va a decir lo mismo. Lo que va a cambiar es el color y en este caso el tipo de línea que es continuo. Pero siempre dice por capa. Bueno, esto tenemos que tratar de que siempre quede así. Y ahora vamos a ver por qué. Para cambiar nuestra capa de trabajo podemos entrar acá, seleccionarla y darle el tilde, cerrar la ventana y se va a cambiar la capa. ¿Sí? Todo lo que dibuje acá va a estar en la capa muebles. Yo dibujo una línea, por ejemplo. Vamos a cambiar la escala para que se vea más. Y todo lo que yo dibuje en la capa muebles va a ser de color azul de línea punteada. Si dibujo un círculo va a ser lo mismo. ¿Sí? Si dibujo un arco, siempre va a tener las mismas características de la capa. ¿Se entiende? Que obviamente no son iguales a la de los muros. Supongan que yo tengo dibujada la mesa, las mesitas y la cama en la capa muros, ¿sí? Dice, si yo la selecciono acá me dice en qué capa está dibujada, me dice en la capa muros. Si yo deselecciono, vuelve a la capa de trabajo. Y esta tendrá que estar en la capa muros. Bueno, existe una herramienta que le copia las propiedades de una entidad a otra y me ahorra el trabajo de tener que andar pasando los elementos a la capa. Se puede hacer de las dos maneras, es bastante sencillo. Puedo seleccionar a una entidad a la que le quiero cambiar la capa, la selecciono, me dice que está en la capa muros, pico acá, se despliegan todas las capas que tengo, elijo muebles
y la entidad se pasó a la capa muebles. Esa es una manera. La otra manera es usar el pincelito, que es bastante del entorno de Windows, que lo que hace es igualar propiedades. Le va a pasar todas las propiedades posibles, ¿sí?, de un objeto al otro. Pico acá, leo abajo. Designe el objeto de origen. O sea, ¿qué vas a usar o qué propiedades querés copiar? Quiero copiar las propiedades de la capa muebles. Seleccioné, cambió la pregunta y me dice designe los objetos de destino. Y entonces yo puedo hacer acá una selección verde, una selección azul o cruzar con una línea. La selección que yo quiera, o picar. Puedo picar directamente en cada uno, puedo hacer una selección verde o puedo hacer una selección azul. ¿Sí? La diferencia es que yo hago esto en un solo paso. Voy al pincel, selecciono la capa de origen, hago una selección seleccionando todos los objetos que quiero cambiar de capa y le doy un Enter. Entonces automáticamente se cambia todo a la nueva capa. Va a la capa que yo quiera, ¿no? No a la nueva capa, a la capa que yo designe. Esto lo vamos a hacer muchas veces, lo de cambiar de capas, porque estamos acostumbrados a ir dibujando y bueno, no cambiamos de capa para dibujar algo o nos equivocamos y no nos dimos cuenta. No es que hay que volver a dibujar, simplemente vamos a copiar las características, las propiedades de una capa a otra. Y esto lo puedo hacer infinidad de veces, o sea, todas las veces que yo quiera. Vamos a dibujar una línea, por ejemplo, en la capa 0. Dibujo una línea en la capa de trabajo que es muebles. La quiero pasar a la capa 0. La selecciono, pico acá y voy a 0. ¿Por qué? Porque en el dibujo no tenía ninguna entidad que estuviese en la capa 0. Entonces lo hice desde ahí. Y la línea pasó a estar en la capa 0. Si yo la selecciono, me dice que acá es la capa 0, que tiene color por capa, grosor por capa y tipo de línea por capa. Y podría usar el pincel, seleccionar esta línea como origen y seleccionar todas las demás, dar un Enter y pasó todo a estar en la capa 0. ¿Sí? Si yo selecciono todo esto, me dice que está en la capa 0, con color por capa, con grosor por capa y con espesor, con tipo de línea por capa. Es bastante sencillo el tema de cambiar las propiedades. Ahora, fíjense, yo recién les dije que esta línea que había dibujado en la capa muebles, la tuve que cambiar desde acá porque no había otra entidad para copiarle las propiedades. Pero es mentira eso. Porque yo tengo una cota dibujada y una línea dibujada en mi template que siempre aparece, ¿no?, que está en la capa 0. Si yo utilizo el pincel y le digo que la de origen es la cota y la de destino es la línea, esta línea no se convierte en una cota, sino que le pasa las propiedades que puede de esta cota a esta línea. Las que puede, no la convierte en una cota. ¿Se entiende la diferencia? Y ahora vamos a ver un poco la paleta de propiedades, que me va a decir todas las propiedades que tiene cada uno de los objetos. En el menú de propiedades, a la derecha hay una flechita inclinada que si ustedes la presionan, va a aparecer una tabla, que es esta, ¿sí?, que es la tabla de propiedades. Yo no tengo nada seleccionado, por eso acá arriba dice no hay selección. Como todas las ventanas del AutoCAD, lo primero que tienen que hacer es mirarla, prestarle atención, ¿sí? Tiene en este caso el nombre al costado. Si yo la muevo desde el nombre, fíjense, me la puedo llevar a cualquier lugar, ¿sí? O sea que la puedo mover. Tiene el nombre al costado. Tiene una cruz que obviamente es para cerrar. Tiene otra barrita que es para ocultar automáticamente, ¿sí?
La puedo abrir, la puedo cerrar. Esto sirve para, por ejemplo, ponerla a un costado y que se cierre automáticamente cada vez que yo no la uso, ¿sí? O que quede anclada eh, en la pantalla. Si no quiero que quede desplegada todo el tiempo, tengo incluso el mismo botoncito, lo que me permite es que se retraiga y yo cada vez que pase por arriba de la banda se va a ampliar sin necesidad de picar, ¿sí? Tiene la misma información. Es una característica de esta ventana y es porque se usa mucho y es para tenerla disponible eh, en nuestro espacio de trabajo sin tener que buscarla cada vez. Bien, no tengo nada seleccionado y la abro. Me dice que no hay selección. Después me dice, está dividido por grupos, ¿sí? General, visualización en 3D, estilo, ver y varios. Pero no tiene nada seleccionado. Lo que me está diciendo, ¿sí? Es algunas características de qué? De la capa de trabajo. Fíjense que dice que es el color azul, que es la capa muebles, el tipo de línea, la escala, el grosor, la transparencia, la altura del objeto, etcétera, etcétera, etcétera. La posición en X, Y, Z, que son las coordenadas, ¿sí? Con respecto al eje Y y al eje Z. Y algunas cosas más que tienen que ver con la escala, con cosas un poquito más eh, avanzadas. Ahora, cuando yo selecciono un objeto, voy a seleccionar un objeto que está dentro de la misma capa, que sería este círculo. Me voy a propiedades y acá me dice que es un círculo lo que está seleccionado, me dice el color, o sea, todas las características, en realidad las propiedades de este círculo, ¿sí? ¿Dónde está el centro en X? ¿Dónde está el centro en Y? O sea, este punto del medio es esta coordenada XY, ¿sí? A 9,72 de X y a 3,89 de Y. Me dice el radio, me dice el diámetro, la circunferencia, me dice el área, ¿sí? Me da un montón de datos. Si por ejemplo yo ahora selecciono el arco y voy a las propiedades cambiaron. La general es la misma, ¿sí? Porque la capa sigue siendo la misma, pero las geométricas son diferentes, ¿sí? Tiene otro inicio, tiene otro fin, tiene otro centro, tiene un radio, tiene un ángulo inicial, un ángulo final, un ángulo total, eh, longitud del arco, también me da un área, ¿sí? Si ahora selecciono una línea que está en otra capa y voy a las propiedades, me dice que es una línea que está en la capa 0, me dice que su color es por capa, que su tipo de línea es por capa, que su grosor de línea es por capa, y las características geométricas de la línea, que son estas pocas. Es bastante menos que la del círculo que tenía más o la del arco que tenía más, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque es una línea. ¿Qué pasa si selecciono, por ejemplo, la cota y voy a sus propiedades? Me va a decir, el general siempre son las que tienen que ver con la capa, ¿sí? El color por capa, la capa que se llama cero, etcétera, etcétera. En varios me dice que tiene un estilo, me dice que es anotativo, dice que tiene líneas y flechas, y fíjense todas las propiedades que tienen las líneas y las flechas, y me dice que tiene un texto, y fíjense todas las propiedades que tiene el texto, y hay otro apartado de ajustar, y hay otro apartado de unidades principales, y hay otro apartado de unidades alternativas, y hay otro apartado de tolerancias. O sea que esta entidad es mucho más compleja que cualquiera de las que tenemos en el dibujo ahora, ¿sí? Tiene un montón de propiedades. Si yo cambio esta cota de capa, vamos a pasarla a la capa de muebles, ¿qué es lo que va a cambiar? Me cambió el tipo de línea, el color de la línea de la cota
eh, y poco más, ¿sí? Pero hubo un cambio, es evidente que hay un cambio. Si la selecciono y voy a propiedades, me va a decir que es una cota girada, me va a decir que está en la capa muebles, todas las características de las capas muebles, porque yo no cambié nada, o sea, un tipo de líneas por capa y el grosor es por capa, y todo lo demás va a ser igual que como estaba antes, porque yo no cambié ninguna de estas características, ninguna de estas propiedades, ¿sí? Desde este cuadro yo puedo cambiar a mano algunas de las propiedades, ¿sí? Algunas las puedo hacer, otras no las puedo hacer. Por ejemplo, si yo me paro en el tipo de línea, podría cambiarle el tipo de línea desde acá, ¿ven? Le puedo cambiar el grosor también. Le puedo cambiar el estilo, ¿sí? No es solamente informativo. Se pueden hacer cosas desde acá. Hay algunas que sí y otras que no. A ver, le podría cambiar la altura del texto, ¿sí? Que es 0,8. Y le podría poner, no sé, una barbaridad, 2. Le puedo cambiar la altura del texto. Pero no se la cambié a todas las cotas que tengan este estilo. Se le cambié únicamente a esta, particularmente a esta. Eso se llama editar una entidad, que es lo que no tenemos, o tratar de no hacer, lo que no tenemos que hacer. ¿Qué quiero decir? Esta cota no está editada. Esta cota está en la capa muebles y la capa muebles tiene estas propiedades, color azul y línea punteada. Si esto estuviese en la capa 0 tiene línea llena y color blanco. Que aparezca gris la línea de la cota es una característica propia de la cota. Vamos a ver dónde dice el color de la flecha. ¿Ven? Que acá dice color 8. Color línea de cota es 8. Esto es una propiedad de la cota. Y esa propiedad de la cota es solo de la cota. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo paso las propiedades de esta cota que está ahora en la capa 0 a este arco, no me la hace gris. ¿Por qué? Porque el arco no tiene línea de cota. No tiene esa propiedad. El arco solo tiene estas propiedades geométricas y acá en ningún momento aparece línea de cota. ¿Se entiende? Por eso les digo, pasa las propiedades que puede pasar. No es que convierte una línea en una cota en una línea, ni un círculo en un arco, no. Pasa propiedades. ¿Cuáles? Las que la entidad receptora admite. Las que no admite, las obvia, no las puede pasar. ¿Se entiende? Bueno, ¿por qué el profe insistía en no cambiar desde acá el tipo de color, de grosor o la capa? Porque supónganse que yo, por alguna razón, digo, esto está en la capa muebles, pero la capa muebles o la cama, yo quiero que esté en otro color. La quiero en un color rojo, ¿sí? Y no la quiero con línea punteada, la quiero con línea llena. Lo que yo quiero lo veo así, pero se lo cambié solamente a la cama. No es que por cambiar el color de acá se lo cambio a todos los elementos que están en la capa, no. Es individual, es solo para esta entidad el cambio, ¿sí? Por eso, si yo quiero cambiar el tipo de línea, el color o lo que sea de un grupo que está dentro de una capa, lo tengo que hacer desde la capa, lo tengo que hacer desde acá, no individualmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no el cambio es solo individual, no lo voy a ver en el resto. A veces sirve, pero no es lo mejor. ¿Por qué? Porque las capas además se prenden, se apagan, a veces las uso para un plano, a veces no las uso. Eh, Lo adecuado, lo que tiene que ser es que cada cosa tiene que estar dibujada en la capa con las características de la capa. Obviamente que si está acá es porque se puede utilizar, pero no es lo más conveniente. Si yo tengo la necesidad
si quiero volver a sus cualidades, le vuelvo a copiar las cualidades de otra línea que esté en la misma capa y las va a tomar. Si yo por alguna razón no me gusta el color, no me gusta la línea o lo que sea, vengo a la ventana de capas, me paro en muebles, le digo lo quiero de color rojo o el que quiera y lo quiero en línea continua. Ok, perfecto y cierro. Todos los elementos que están en esa capa ahora tienen esas características. ¿Sí? Si por alguna razón, por algún motivo en particular, yo quiero que todos los muebles de mi plano salgan en color negro, salvo la mesa, porque yo vendo el departamento con la cama y las mesitas, pero la mesa no la vendo, no va, no está o tengo alguna necesidad de decir o de marcar la mesa de otra manera, podría ser un caso en donde yo señalo solo la mesa y le cambio el color o le cambio el tipo de línea. ¿Para qué? Para mostrar que es un opcional, por ejemplo, ¿sí? Ahora, como las capas se prenden, se apagan, se frizan, etcétera, etcétera, podemos hacer un montón de cosas. Si en algún momento yo quiero apagar una capa, lo que está en esa capa no lo voy a ver, aunque esté en otro color. Y por ahí a mí lo que me interesaba era solamente apagar la cama y no la mesa. Si eso sucede, lo que tengo que hacer es una capa que sea muebles opcionales, por ejemplo. Entonces va a tener estas características, este color, este tipo de línea, ¿sí? Pero hacer un cambio de color o de tipo de línea no me garantiza, o sea, no hace que cuando yo apague o prenda una capa, esto quede prendido y esto no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siguen estando en la misma capa. La única diferencia es que este tiene el color editado. ¿Ven que acá no dice por capa, sino que dice el nombre del color, el número del color y el tipo de línea? Dicen trazo y un número de color. En cambio, si yo toco una línea o un objeto que está en la capa bien dibujado, dice por capa y por capa. No está editado, digamos. Eh, Por eso les decía, no lo cambien desde acá, porque no saben exactamente qué es lo que están haciendo. Esto de cambiarle los colores después puede ser un gran problema, porque después hay que acomodar todo esto para que esté bien. Ahora que son 4 líneas no pasa nada, pero cuando tienen 1500 líneas, a veces es un laburo importante. Bueno, ¿se entiende esto de las propiedades? Sí, no. Bueno, yo le subí Sí, sí. un apunte, que es la unidad 7 que se llama propiedades del objeto, que habla de todo esto, de cómo están agrupadas, de algunas de las propiedades principales, de este botón de propiedades, de la flechita inclinada para abrir la paleta, y de cómo leer esta ventana, ¿sí? ¿Qué es lo que contiene? Cómo verla, o sea, el tema de saber que puedo modificar datos desde acá, no es solamente una información, sino que puedo modificarlo, y puedo modificar la capa, el color, el tipo de línea, un montón de cosas. La explicación de cómo funciona el botoncito de igualar propiedades, ¿sí? Que es bastante sencillo, y el paso a paso. Eh, Cuando ustedes activan el botón de igualar propiedades que dice designar los objetos, entre paréntesis hay una opción, parámetros, PA. O sea, PA es si quieren escribirlo y si no pican arriba de parámetros y se va a abrir la siguiente ventana, que es una ventanita que además me permite decirle al programa qué propiedades o parámetros le quiero pasar. ¿Sí? Fíjense que acá están todos tildados. Por defecto vienen todos tildados. Pero yo podría decirle, bueno, copiame todas las propiedades menos el color o menos la capa o propiedades especiales. No copies los sombreados.
sea, yo puedo modificar o pedirle o restringir qué copio y qué no copio. Se los cuento porque existen, lo ideal es que, salvo que sean muy pro, no toquen, porque si no les va a quedar alguna propiedad que no les va a pasar y posiblemente la necesiten, pero sepan que cuando activan el botón de igualar propiedades, designan un objeto, aparece la palabrita parámetros, pican ahí y se va a abrir esta ventanita que está en el apunte. Están todos tildados, pero ustedes podrían elegir no pasar la transparencia, por ejemplo. No pasar el grosor. ¿Se puede elegir? Sí. No lo aconsejo, por lo menos hasta que no estén súper cancheros. Y la verdad que no hace a la diferencia eh, esto de andar cambiándole qué le voy a pasar o qué no. Pero bueno, ahí está y aparece como opción y está en el apunte. Eh, bueno, no hay muchísimo más con respecto a las propiedades en sí. Obviamente que hay cosas, como siempre en AutoCAD, que son más avanzadas, ¿sí? En este caso, en la ventana de propiedades, yo solamente se las nombro, pero si alguien quiere investigar más, no, por ahora no les van a ser de mucha utilidad, pero hay tres botoncitos más que sirven para designar los objetos de alguna manera diferente o aplicándoles algún tipo de filtro. Eh, la verdad es que es para cuando los archivos que estamos haciendo son muy grandes y es difícil hacer las selecciones. Pero les cuento el más utilizado, que es este de selección rápida, donde ustedes pueden elegir si se lo aplican si la selección, esto siempre es para seleccionar, si la selección es a todo el dibujo o a una ventana que ustedes designen, ¿sí? Ustedes pueden designar una ventana y aplicarlo a todo el dibujo. Si todos los objetos que tienen a la vista o pueden elegir qué tipo de objeto. Si elegimos solamente dentro de las polilíneas las que tienen la capa igual a muebles. Dan a aceptar y solo va a seleccionar eso. Es un filtro, ¿sí? No los quiero complicar ni volver locos, pero les cuento. Y hay algunas estos dos botones que básicamente refieren a cómo se selecciona. Eh, pero la verdad que es mucho más rápido, mucho más directo. Si sé lo que quiero seleccionar, hacer la selección y cambiar las propiedades a lo que yo quiera. Esta selección, ¿sí?, de objetos sirve para todo, no solamente para igualar propiedades. Por ejemplo, si yo, vamos a hacer otra selección, le digo, quiero todo el dibujo que esté con polilíneas en la capa muebles, de vuelta, ¿sí? Todo, lo que sea polilínea que esté en la capa muebles. Y le doy a aceptar, me va a seleccionar la cama y las mesitas de luz, ¿sí? Ya tengo la selección. A esta selección le puedo aplicar cualquier comando, ¿sí? Por ejemplo, desplazar. Y entro en el comando desplazar y me va a pedir los pasos del comando desplazar, ¿sí? En definitiva, ¿qué es lo que hice? En lugar de irme al comando desplazar y seleccionar y después aplicar el comando, lo que hice fue una selección previa de algo súper específico. Cuando tenemos pocos elementos, la verdad que no es demasiado útil. Ahora, cuando tienen muchos elementos o muchas capas, esto está buenísimo, ¿sí? Pero es cuando trabajo con muchas capas. ¿Qué más les puedo decir de nuestras queridísimas capas? Propiedades. Bueno, creo que estamos bastante bien con todo esto. ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿No? Bueno,
El otro apunte que le subí hoy es el apunte de las capas. Un poco lo vimos. Ahora lo vamos a ver más paso a paso. Eh, Dentro de los menús, en la familia de capas, vamos a hacer un poco más de zoom. Si presionan sobre el icono más grande, que es propiedades de las capas, acuérdense también de ver los iconos, ¿sí? Este icono no es al azar. Las capas se representan en el programa como hojas, como si fuesen hojas transparentes, como si estuviésemos dibujando calco sobre calco. Por eso el icono es de esa manera, ¿sí? Casi siempre que haya algún comando, algún icono referido a las capas, está hecho con una hojita. Fíjense que acá, sin saber todavía de qué se tratan, es una hojita, son 3 hojitas, es una hojita, y lo que va cambiando es el icono que tiene al lado, un foquito, una flechita, un copo un cristal de hielo, un candado, ¿sí? Pero siempre son hojas. Vamos a hablar un poco de esto. Hace muchos años, en el Paleolítico, cuando yo estudié, había que dibujar utilizando calcos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no teníamos AutoCAD y entonces, si yo tenía que reproducir un plano que ya estaba hecho, ponía un calco arriba de ese plano y lo calcaba. Así como también alguno en la primaria, no sé si hay alguno tan viejo, pero calcábamos los mapas para el colegio, que poníamos el mapa en la ventana y atrás luz calcábamos, ¿sí? Eh, Viene de ahí, viene de esa idea, pero no es que el programa dibuje en, en 3 dimensiones, en el espacio, no. Simplemente es la idea de que cada objeto está en una hoja diferente, en una capa diferente. Por eso se llaman capas. Pero las capas están todas en el cero, ¿sí? No es que está una más arriba que la otra, están todas en el cero, conviven en el Z0. Todas están al mismo nivel, no es que hay una más arriba que otra, pero sí están en capas separadas. Imaginen como que estuviesen en hojas separadas y están una arriba de la otra, compartiendo, digamos, el mismo espacio respecto del 00. Por eso el icono este de las cotas. ¿Y eso sirve para qué? Para que cuando yo quiera, si yo tengo todas las capas prendidas, veo todo. Ahora, yo no quiero ver los muebles. Apago la capa muebles y no la veo. Pero está ahí, ¿eh? Porque está apagada nada más. Acá se prende y se apaga. No es que la borro, no es que se va, no. No es que la muevo, sino que con estos botones de las capas lo que hago es o la prendo o la apago. Después vamos a ver que hay 2 maneras de hacerlo, pero básicamente son lo mismo. Lo que va a pasar es que no la voy a ver. ¿Y para qué no la voy a ver? Por ejemplo, si ustedes dibujan un plano de una casa, al electricista le tienen que dar un plano, pero al albañil le tienen que dar otro, y al carpintero le tienen que dar otro, y al que hace las carpinterías o las puertas y ventanas le tienen que dar otro. No siempre es el mismo plano, no todos los planos tienen la misma información, ¿sí? Entonces, lo que busca el programa es dibujemos todo en un solo lugar. No hagamos un plano de arquitectura, un plano de electricidad, un plano de aire acondicionado. No, todos conviven uno arriba del otro. Y después apago y prendo, ¿sí? Y para unos voy a usar algunas capas y para otros voy a usar otras. ¿Qué es lo que me permite esto? No tener errores. ¿Por qué? Lo que pasaba cuando dibujábamos el mismo plano en otro lado para dibujar en uno la arquitectura y en otro la electricidad, si cambiábamos algo en la arquitectura, teníamos que acordarnos e ir a cambiarlo en el plano eléctrico. Y si nos olvidábamos, el plano eléctrico quedaba mal, quedaba desactualizado.
En cambio ahora, como tengo los muros, los enchufes, las luces, el baño, la cocina, el lavarropa, todo en el mismo plano, las paredes son siempre las mismas, y si yo modifico una pared, se modifica en todos los planos a la vez. ¿Se entiende? Esto es una de las, digamos, de las, de las mejores cosas que trajo el programa al dibujo técnico. Tener siempre un original y tener siempre el original actualizado. Sí, trabajamos así. Ahora, si en AutoCAD hacemos cuatro plantas con la misma arquitectura y vamos poniendo cosas diferentes, no se va a actualizar automáticamente porque no están dibujadas en el mismo lugar. ¿Sí? Supónganse que yo tenía mi pobre habitación con mis muebles y en otro me hago una copia para el electricista, me hago una copia para otro y digo, bueno, eh, no sé, voy a dibujarlo la luz, ¿sí? Dibujo los centros de luz y dibujo las llaves de luz. Todo esto lo estoy haciendo rápido, ¿eh? Y dibujo los enchufes, qué sé yo. Todo lo que conlleva hacer un plano eléctrico. Eh, y enchufe para la mesita, y otro enchufe para la otra mesita, y no sé. Y después los circuitos de cómo qué está conectado con qué, y acá tengo un arquito que va de acá a acá, y no sé, y otro que va de acá al otro centro, ¿sí? Y esta es la parte eléctrica. Y después en otro dibujo, qué sé yo, las ventanas y la puerta. Eh, y supónganse que este es el plano que yo le muestro al cliente que no le interesa la electricidad y que no le interesa, bueno, las ventanas le interesarían, pero que todavía no le puse las ventanas. Y digo, realmente al de la electricidad le interesa la mesa y la verdad que no. Entonces tendría que apagarlo. Pero como eso además está junto con la cama, se apaga también la cama porque es una sola capa. Entonces al de electricidad le voy a dar esto. Al carpintero le tengo que dar el de puertas y ventanas. Este, y a mi cliente le tendría que dar el de que tenía los muebles. Pero como apagué la capa, también se apagó acá. ¿Sí? Por eso trabajamos siempre uno arriba de todo, todo junto. Porque los planos no los hacemos acá. ¿Se pueden hacer? Sí. ¿Hay gente que los hace? Sí, pero no los hacemos acá. Los planos se hacen en las presentaciones, que son estos espacios que tienen una hoja, que tienen una ventana, que ya vamos a ver, pero no se hacen acá. Perdón, se hacen acá, no se hacen en el modelo. ¿Ok? Para eso, para el modelo, usamos las capas, todo en un solo plano. Cada cosa en su lugar. Entonces me hice una capa eléctrica y en la capa eléctrica pongo todo lo que es eléctrico. ¿Sí?
me hago una capa de carpinterías. Con sus características y todo lo que va en carpinterías lo pongo en la capa carpinterías. Lo que va en lo eléctrico en lo eléctrico. ¿Sí? Entonces cuando hago mi plano, si me olvidé de pasar algo, lo paso. Pues cuando quiero armar mis planos, lo único que tengo que hacer es venirme al plano, que ya vamos a ver cómo se arma, y prender y apagar lo que necesite. Tengo que hacer el plano. Esperen, vamos a hacer una copia. Acá tengo todas las capas prendidas. Vamos a hacer una copia de esto. En realidad 3. Y una copia de esto. Entonces, en el primer plano digo, este es el que le voy a mostrar a mi cliente. Bueno, no le interesa mucho la instalación eléctrica, entonces apago la capa de la instalación eléctrica. Y le dejo solamente las paredes, las ventanas y los muebles. Después me voy al del eléctrico. El eléctrico no quiere saber nada o no le interesan, por ejemplo, los muebles. Y no le interesan demasiado las ventanas, o sí, porque es parte de la arquitectura. Entonces le dejo solo lo que necesita, ¿sí? Y en el otro, por ejemplo, no quiero, solo me interesa la arquitectura. Entonces, lo que voy a hacer va a ser apagar los muebles, la electricidad y le voy a dejar solamente muros y ventanas para el albañil. ¿Sí? Está todo dibujado en el mismo lugar. Si yo me voy al modelo, fíjense, yo no borré nada, no apagué nada acá, lo hice todo desde los planos. Y tengo un plano, otro plano, diferentes, siempre con los mismos muros, en el mismo lugar, sin copiar, sin hacer duplicados. Y por ejemplo digo, ¿sabés qué? Bueno, acá el cliente me dice que quiere un placar. Ok, perfecto. Está en todo su derecho a tener un placar. El hombre necesita guardar sus cosas, entonces yo le dibujo un placar. Esto lo borro. Esta línea que es el frente del placar sería una buena idea pasarla a mobiliario porque es una carpintería o a carpinterías. Ya ahí veré, tengo que decidir a qué capa la voy a pasar, pero evidentemente es una carpintería, es 2 hojas de correr, qué sé yo, es una carpintería, tendrá algún espesor, al menos una línea o dos para representarlo, y modifiqué la arquitectura. Pero fíjense, se modificó en todos los planos. ¿Por qué? Porque son los mismos muros. ¿Sí? Entonces, no me tengo que acordar de que hice una modificación. La hago y automáticamente en todos los planos que tenga está hecha. Obviamente que si no estaban las medidas estaban las cotas de todo lo demás y no estaba la medida del placar, va a haber que arreglarlo, pero en el momento que yo arregle las cotas, voy a arreglar esa parte también y eso se va a trasladar a todos mis planos. ¿Sí? Supónganse que, no sé, que por alguna razón el cliente me dice, no, no quiero la cama tan cerca de la ventana. Bueno, móvelo. Y eso también trae aparejado mover el centro, porque debería acompañar a la cama. Bueno, hago también la modificación a la vez en el plano en la capa de electricidad y me voy a la presentación. Se cambió la cama, buenísimo, que era lo que quería el cliente. Pero lo que le interesaba al eléctrico era saber dónde había quedado su luz. Bueno, su luz quedó, bueno, no se ve mucho, le vamos a cambiar el color, porque no se ve nada sobre el fondo blanco. Vamos a poner Van, color. van rojo la luz. Ya se ponen exquisitos, ¿eh? Está bien, va en rojo.
y yo la voy a poner azul. Eh, y ahí aparecieron, ¿sí? Se cambió la ubicación del centro, se ajustó el plano automáticamente sin que yo tenga que hacer otra vez. Las cotas perdón, la electricidad va a tener sus propias cotas porque vamos a medir los centros, las llaves, etcétera, etcétera. El plano de muebles va a tener otras cotas, el plano de albañilería va a tener otras. Así que vamos a tener diferentes capas también para las cotas, ¿sí? Pensando en los planos que vamos a tener que hacer. Pero básicamente lo que lleva mucho trabajo es el hecho de tener que dibujar algo, modificarlo y que esa modificación siempre se nos actualice en todos los planos. Si nosotros trabajamos así, no vamos a tener el problema de tener, acuérdense, yo tenía los tres planos dibujados, tendría que haber modificado el placar en otros dos, la electricidad en los otros dos para que acompañen todos el cambio que me pidieron. Pero si yo tengo dibujado todo en el mismo lugar, ese problema desaparece. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Gustavo, o sea Señor, que vos podés dibujar todo completo, completo en la capa cero. Y después de allí empezás a seleccionar para la no lo electrificación. recomiendo. No lo Ah, ¿no es recomiendo. así? Mm. No. Lo ideal es que vos dibujes las cosas en la capa que van. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque siempre nos podemos olvidar. Y la idea es minimizar el error. Nos vamos a equivocar, nos vamos a olvidar de cambiar algo de capa y después, en el momento que vos necesites esa línea o ese grupo de cosas dibujadas en la capa que lo necesitas, vas a decir, ¿por qué no lo hice desde el principio así? No pasa nada, vos podrías dibujar todo en la capa cero y después ir pasando de capa en capa. Lo Te comento ideal, por qué viene la duda, sí. porque resulta que yo estaba pensando que en un dibujo completo, en un plano completo, Mm, puedo jugar con el layout de correr cosas o habilitar caminos, este, que si voy modificando muebles en la capa de muebles, mm. no me doy cuenta de cómo interfiere con otras cosas. No, pero si lo haces todo en blanco, menos te vas a dar cuenta. El problema también que tiene el blanco es que no sabes qué es cada cosa. Como no sabes, no podrías distinguir por ahí, no sé, un rectángulo que representa un lavarropas de un rectángulo que representa una mesa. En cambio, al tenerlo por capa y la capa tener un color, lo que asocias es que, por ejemplo, vamos a verlo en el programa. Si yo sé que, porque además siempre más o menos trabajamos con las mismas capas, ¿no? Cuando estamos haciendo casi siempre dibujamos cosas similares. Si yo sé que mis muros para mí son color cian, yo sé que el color, lo que está dibujado en color cian es un muro, no cabe dudas. Ahora, si todo esto está en la capa cero, visualmente sé que es un muro, pero si yo me equivoco, supone que yo agarro esto y me lo llevo, que parte es una ventana, y como tengo líneas superpuestas, estoy copiando parte de de algo que es una ventana, que son estas líneas, y otra parte que es muro. ¿Sí? Lo que hace el color es justamente tener una referencia visual para que esas cosas no me pasen. Entonces, lo que digo es, por ahí estás en la capa carpintería. Si tenés que dibujar, no sé, la alfombra debajo de la cama. Y bueno, estaba justo en esta capa y quise dibujar la alfombra. No pasa nada. Inmediatamente o me creo la capa, si es que no la tengo hecha. Alfombra. No, me la hizo y la copié, perdón. Listo. Eh, si es que no la tenía hecha, me la hago. Y lo que yo sé que es esto, que está mal,
esta alfombra está en la capa carpintería, la paso de capa, no pasa nada. Alfombra. Pero no aconsejo dibujar en la capa cero y después ir pasando. Me parece que visualmente es muchísimo mejor utilizar los colores y asociarlos a la capa. Bueno, ¿Mm? listo, gracias. Nada. Eh, Al principio cuando tienen pocos objetos es más fácil, pero después cuando las cosas se hacen más complejas o tienen más cosas, es mucho mejor tener los ¿Puedo, colores ¿Puedo hacer asociados. un comentario, Gustavo? Claro, por favor. En jardinería, al menos a mí me pasó de tener que dibujar un riego Ujú. en AutoCAD y lo que se usaba era que en cada capa poníamos un circuito distinto, por ejemplo, Sí. que generalmente tenía que ver con la presión de las toberas. Ujú. Los espesores más grandes iban en un circuito, los más chicos, y bueno, y además por sector, ¿no? A veces atrás se usaba un tipo de cosa y lo que nos pasaba era que a veces no nos dábamos cuenta de cambiar de capa y dibujábamos lo nuevo del circuito de atrás en la misma capa que el circuito de adelante. Y quizá no teníamos el entrenamiento de esto que vos decís, de que hubiéramos podido, o sea, nosotros borrábamos todo y poníamos la capa nueva y dibujábamos de nuevo, digamos. No Ujú. sabíamos, creo, que podíamos cambiar de capa aún Sí. teniéndolo dibujado. Eso es un buen ejemplo. Vamos a tratar de reproducir lo que pasó. Supongamos que tienen que hacer, esto puede ser un circuito eléctrico, en realidad en los eléctricos no se hace, pero podría servir, pero ustedes pueden hacer de esto lo que quieran. Nosotros ahora vamos a hacer un ejemplo de circuito. Circuito uno, ¿sí? Vamos a hacer otro que se llame circuito 2 y otro que se llame circuito 3, ¿sí? Y uno más que se llame circuito 4. Fíjense, hice 4 capas que tienen el mismo nombre, lo único que va cambiando es el número y tienen el mismo color, ¿sí? Puede ser este, puede ser cualquiera, pero tiene el mismo color, pero está dividido en 4 capas. Entonces, yo digo, voy a empezar a trabajar con el circuito 1. Bien. Supónganse que estos son aspersores o son columnas de iluminación o son lo que ustedes quieran, ¿sí? Están en el circuito 1. Estas, ahora me paso a la capa del circuito 2, son las mismas columnas, pero están del otro lado de la calle. Después me paso al circuito 3 y tengo otro grupo de columnas que son menos, que están en la otra calle. Me paso al circuito 4 y tengo las mismas que tenía del otro lado, ¿sí? Suponiendo que, no sé, por acá pasa un camino. Estamos en una plaza, no sé, por decir cualquier cosa, ¿eh? Es un esquema nada más. ¿Están todas en diferentes circuitos? ¿Sí o no? ¿Quién da más?
En diferentes capas están. ¿Están en diferentes capas? Sí. Vamos a preguntarle las propiedades. Hay 30 en la capa circuito 1. Todas están en circuito 1. ¿Qué pasó? Que yo lo que hice fue cambiar de capa, pero yo utilicé el comando de copiar, ¿sí? El comando copiar sobre un objeto que está en el circuito 1. Entonces, yo cuando copio algo que está en una capa, estoy copiando lo que está en esa capa. Si yo selecciono esto y le pregunto, ¿en qué capa está? Está en la capa circuito 1. Y le apliqué una copia a esto que está en la capa circuito 1. O sea que esto está en la capa circuito 1. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo le diga, trabaja en la capa 4, empieza a dibujar lo nuevo en la capa circuito 4. No es que copia y lo convierte a la capa circuito o lo pasa a la capa circuito 4. ¿Sí? O sea que si apagás la 4, se sigue viendo todo igual. Si apago la 4 desaparece. Perdón, si apago la 4 no pasa nada. Ah, por eso. O sea, Vamos a lo ver. trabajó todo en la 1. Claro, yo voy acá y la apago. Lo único que apagó fueron las calles porque eran las líneas nuevas que yo había dibujado. Si Mm. yo le pregunto a las propiedades, ¿en qué capa está acá? En circuito 4. Esta es otra razón por la que es súper conveniente que cada capa tenga un color diferente. ¿Sí? Porque aunque sean circuitos, yo tengo que saber en qué circuito está cada cosa, en qué capa está cada. Es súper útil eso. ¿Sí? ¿Y cómo lo sé? Si esto hubiese tenido un color, si cada capa hubiese tenido un color, esto hubiese sido muchísimo más fácil. Vamos a ponerle colores más diferentes. Si desde el vamos hubiésemos tenido colores diferentes, yo hubiese sabido que esto siempre es circuito 1, aunque yo esté trabajando en el circuito 3. Y esto es circuito 4 porque el circuito 4 tiene color rojo. Yo estoy en el 3, la capa 3, perdón, la capa circuito 3 que tiene color cian, es la capa de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo haga de acá en adelante va a estar en esta capa. Pero si yo copio, muevo, roto, cualquier cosa, conserva su capa, no transforma nada. ¿Sí? Los comandos de edición, los comandos de modificar, no tienen nada que ver con la capa de trabajo. Yo los puedo desplazarlo todo y no me lo va a cambiar de capa. Van a quedar en la misma capa. Ahora, yo dibujo una línea nueva, está en circuito 3. Dibujo un círculo nuevo, está en circuito 3. ¿Se entiende? Por eso se llama capa de trabajo. Si yo copio este circulito a otro lugar, estoy copiando una entidad que está en la capa circuito 1 a otro lugar. Por eso cuando yo la selecciono acá me dicen qué capa está. ¿Sí? Entonces, si yo hubiese sabido esto, o hubiese trabajado con colores por circuito, listo, me hago la primera copia, inmediatamente esto lo paso al circuito 2, esto lo paso al circuito 3 y esto lo paso al circuito 4. Entonces, ya simplemente con los colores ya sé que cada cosa está en un circuito diferente. Y esto que está en rojo, que hasta ahora el único que tenía de este color era el circuito 4, lo toco, me dice acá está en circuito 4, le pregunto las propiedades, está en circuito, pero esto es un camino. Ah, no, esto no está bien. ¿Qué pasó? Entonces, lo que tendría que hacerme es una capa que se llame camino, para poner mi caminito en otro color donde yo sepa que es un camino. ¿Sí? Selecciono esto y lo paso a la capa camino. Entonces, visualmente, perdón, lo pasé a la capa 0. Visualmente también me ayuda. Circuito 1, circuito 2, circuito. ¿Pero por qué? Porque yo sé el color que le asigné a cada cosa.
Yo sé que no pueden estar todos en el mismo color porque todos son el mismo circuito, o que esto o estos dos me quedaron en el circuito 1. Por ahí van, porque por ahí todo esto se conecta con esto. Eso yo después voy a ver qué es lo que necesito, lo que decido. No tienen que ser así agrupados, ¿sí? Porque, por ejemplo, lo que podría pasar es que en esta distribución, suponiendo que fuesen, no sé, aspersores, ¿no? Podríamos decir, bueno, el primer circuito de aspersores puede ser una cosa así, digo cualquier cosa, ¿eh? Todos estos están conectados sobre el circuito 1. Lo que yo tendría que hacer es pasar esa línea tomando algún elemento que esté en la capa circuito 1 a que la cañería esté en circuito 1 y a que estos que quedaron acá estén en circuito 1, estos también y estos también, porque todo esto forma el circuito 1, ¿se entiende? Y después lo mismo con el 2, con el 3 y con el 4. O por grupos, todo esto el 1, todo esto el 2, todo esto el 3. Eso ya depende de cómo funcionen las cosas, ¿sí? ¿Se entiende un poco mejor para qué sirven los colores y distinguir las capas? Si por ahí hubiesen trabajado con colores, no hubiesen tenido el problema ese de no saber que están en una capa diferente. Bueno, lo último, y los dejo en paz. Ahí dijeron, un compañero dijo, la electricidad va en rojo. Sí, es cierto. Quería hacer este comentario. Hay muchas cosas y depende de ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Depende de la instalación, depende de la normativa municipal, depende de los códigos. Hay algunas cosas que se marcan en un color específico o de una manera en particular. El gas, la electricidad, no sé, incendio, bomberos, sanitarias, todas esas instalaciones tienen sus códigos de color, ¿sí? El resto no. O sea, la arquitectura no tiene esos códigos de color, el paisajismo tampoco, y cualquier otra cuestión más técnica o menos técnica, no. Hay algunos que sí. En general, la gente que trabaja con esas instalaciones los conoce, sabe de cómo tiene que hacer sus planos y están obligados a hacerlos en ese color. Pero el resto de las cosas no. Ustedes pueden elegir el color que quieran, porque simplemente es una cuestión visual, ¿sí? No una cuestión de presentación ni de obligación este, para presentar. Ahora, si hacen un plano de demolición, sí que tienen que marcarlo con los colores que indique el municipio. Si hacen un plano de una instalación igual, ¿sí? Así que hay algunos códigos de color, pero sobre todo para cosas muy específicas. Si ustedes van a dibujar arquitectura o paisajismo, pueden utilizar los colores que quieran. En general, lo que se trata de hacer es que trabajar siempre con las mismas capas, con los mismos colores, pero es más que nada una cuestión particular o de la persona o del estudio, sobre todo cuando trabajan muchas personas, para que todos más o menos dibujen con las mismas capas y con los mismos colores, porque como vieron hay una variedad importante de colores en las paletas. Bueno, hasta acá llegué. La clase que viene vamos a ver en profundidad el tema de las capas, de cómo se hacen, de cómo se nombran, el tema de las líneas, los tipos de líneas y grosor. Y vamos a ver el ejemplo del, del ejercicio integrador que nos va a acompañar todo el cuatrimestre para no dejar de dibujar, ¿sí? ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Nada. Qué poco ánimo, che, ¿eh?
No, estamos bien. El problema es cuando se empieza a dibujar. Ahí se complica. Ahí. Por ahora estamos bárbaros. Bueno, O sea, todavía no tocamos nada ahí en propiedades de capa, digamos. no, hay les muestro. Tenemos un ejercicio en particular de esto, pero es de capas. Pero bueno, como todavía no vimos la teoría completa de las capas, no lo largo. Yo les voy a pasar esta ficha, que es la creación de capas. Van a tener que hacer todas estas capas con estas características, estos colores, estos tipos de líneas y estos espesores, ¿sí? Tenemos que hablar de la escala de las líneas y de un factor, qué sé yo, y van a completar el ejercicio, es hacer una línea de 1 metro en cada una de las capas, ¿sí? Y presentar este ejercicio. El segundo ejercicio que tienen que entregar es esto mismo que ya hicieron, lo van a incorporar al template vamos a hacer un template que se llame ACAD Metro, o pueden hacer uno que sea ACAD con capas, pero la idea es sobre la plantilla que ya tenemos de ACAD Metro, incorporarle todas las capas con los colores y los tipos de línea. ¿Por qué? Porque esto les sirve para todo lo que venga para adelante. Entonces ya no lo van a tener que ni pensar ni qué hacer, y todas estas capas les sirven para dibujar el ejemplo integrador, ¿sí? Entonces cada vez que abran un dibujo ya van a tener todo esto en su AutoCAD, sin tener que pensar en color, en tipo de línea, en la escala de las líneas, etcétera, etcétera. Y bueno, y después vamos a entrar con el integrador la clase que viene, que les voy a contar un poco de qué se trata y les voy a mandar fotos. Y después ya con la unidad de bloques, que también estos bloques les van a servir para meterlo en el dibujo de la casa, los sombreados y degradados. Después vamos a ver escalas anotativas, cotas, textos y por último imprimir. Son temas un poquito más teóricos si quieren, pero vamos a seguir dibujando todas las clases. El tema con esto sí, el tema sobre todo para los que no llevan el ritmo, no pueden hacer el integrador si no hacen el 1. ¿Por qué? Porque el primer paso es dibujar los muros, el segundo paso es dibujar los muros bajos, el tercer paso es poner puertas y ventanas. Si no tienen muros, no pueden poner puertas y ventanas, ¿sí? No es difícil, pero bueno, la cuestión es ir al día o lo más al día posible para no atrasarse y tener que dibujar todo de golpe. ¿Ok? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, nos vemos el próximo lunes y bueno, y ya les largo el primer ejercicio. Perfecto. Perfecto. Buena semana para todos. Buena semana, que estén Chao, bien. muchas gracias, Chau, chau. bárbaro. Chao, chao. ¿Tenés el comentario sobre mi trabajo? Lo tengo que ver, Roberto, y te Perdón. digo, después Listo. te mando un mail. Buenísimo, gracias. Chau, Hasta el chau. lunes que viene. Hasta luego.